Y quiero dar gracias en esta mañana a nuestro Padre glorioso, nuestro Padre eterno Yahweh, por medio de su amado Hijo, su unigénito, Yahshua HaMashiach, por poder estar en esta mañana aquí junto a ustedes para hacer esta grabación de enseñanza. Este es su programa, o sea, las grabaciones de Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales. Y, y vuelvo a reiterar, gracias doy a nuestro Padre por este privilegio que se me concede poder estar aquí junto a ustedes. Bueno, quisiera hablar sobre algo de suma también importancia. Todo lo que es concerniente al reino de los cielos es de suma importancia. En relación a la Torá, a los escritos, a todos los escritos. Y nosotros vemos la Torá en diferentes circunstancias. Nuestro Padre permite, por causa de corregir a su pueblo, en cuanto a que ellos no obedecían o le daban la espalda a la Torá, a los mandamientos. Entonces vemos en diferentes circunstancias la manifestación de la corrección de nuestro Padre. Y lo vemos ahí en los tiempos de Noé, aquí en las Escrituras, en el libro de Génesis. Y vemos también en el libro de Génesis, es Bereshit en hebreo, sobre la corrección para con Sodoma y Gomorra y las ciudades, ¿no es cierto?, adyacentes a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron estas correcciones y nuestro Padre determina juicio con ellos? Porque la maldad y la perversidad llegó al colmo. Era una cosa terrible si nosotros podemos observarla en las Escrituras. Entonces nuestro Padre establece en Abraham un propósito conforme a su sola potestad de los lomos de Abraham hacer nacer un pueblo. Y ese pueblo es Israel, el pueblo hebreo, que nuestro Padre le establece, ¿no es cierto?, el nombre por medio de Jacob, su hijo Jacob, vale decir, Abraham. De Abraham nace Isaac, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de Isaac a Jacob, y de ahí las 12 tribus. Nuestro Padre habla, y eso es lo que nos enseñan muchos contextos ideológicos, yo les llamo contextos, corporaciones engañosas, que rescatan ciertos textos, pero no explican la palabra profética que nuestro Padre declara sobre Abraham. Bueno, su pueblo iba a estar en Egipto 400 años y después de los 400 años él lo iba a sacar de Egipto con mano poderosa, y así vemos nosotros en las Escrituras que está aquí registrado. En el libro de Éxodo ya esto se cumple para el segundo libro de los escritos de Moisés, que es Éxodo, y si esto se cumple. Nuestro Padre los saca hacia el desierto, los liberta, la libertad. Tuvieron 400 años en esclavitud, esas 4 generaciones esclavas en Egipto, y ellos fueron libertados. En este proceso, muchos, ¿no es cierto?, porque nuestro Padre ahí en Horeb, el monte Sinaí, que también le llaman el monte Horeb, se presentó delante del pueblo y les dice: yo soy vuestro Padre Elohim, Yahweh, vuestro Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿yo? Y le habla al pueblo, ¿no es cierto?, y establece el conocimiento de él con manifestación gloriosa. Dice que el monte ardía, su voz era pero
que el pueblo, ¿no es cierto?, estuvo temblando delante de la presencia de nuestro Padre. Y Moisés, ¿no es cierto?, nuestro Padre establece esta relación con ellos y la voz parlante de nuestro Padre para con el pueblo era Moisés y se ejecutaba a través de Moisés. Y nuestro Padre establece con su pueblo, ¿no es cierto?, un pacto. Y ahí se habla del pacto, de un compromiso. Y este compromiso se sella ahí en el capítulo 24, pero si nosotros vemos el capítulo 12, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, un calendario para su pueblo. Y le dice, este será para vosotros el primer mes del año, el principio del mes del año. Es el mes de Abib, donde se cosecha la cebada, es el mes donde se celebra Pascua, Pesaj, se celebran, ¿no es cierto?, varias cosas que establece nuestro Padre. Pero antes de todo eso establece, ¿no es cierto?, su compromiso, las cláusulas del compromiso, sus mandamientos. Y Moisés refiere estos mandamientos, ¿no es cierto?, que aparecen en Éxodo capítulo 20, y el pueblo dice, sí, haremos todas las cosas que nuestro Padre nos establezca. Y por segunda vez, haremos todas las cosas que nuestro Padre establezca conforme a los mandamientos y obedeceremos. ¿Ok? Y se produce el pacto a través de sangre. Y lo vemos ahí en el capítulo 24, en el desarrollo de este capítulo. Entonces, Moisés envía a jóvenes y hacen sacrificio antes de que se enseñase todas las cosas, pero vemos los jóvenes que haciendo sacrificio y la sangre fue apartada, ¿no es cierto?, en unos tazones. La mitad de esa sangre fue derramada, ¿no es cierto?, en el altar que fue levantado y sobre sellando ese compromiso con los mandamientos. Y la otra parte, el Melech, perdón, nuestro el siervo Moisés, de esa sangre, ¿no es cierto?, empieza a rociar al pueblo y se produce, ¿no es cierto?, el compromiso de ambos. Y nuestro Padre ya, después que se produce este compromiso, que ahí lo vemos, ustedes podrían verlo en el capítulo 24, es extraordinario, cuando nuestro Padre se sella este compromiso y invita a los 70 ancianos, a Moisés, Aarón, Adab y Abiú, ¿no es cierto? Y entraron en la presencia y el piso se transformó como un embaldosado de zafiro, y dice que se sentaron y dice que todos comieron y bebieron. Una celebración de un compromiso. ¿Yo qué un compromiso? Se celebra y se sella el compromiso. Bueno, al, al próximo séptimo día, que dice las Escrituras que nuestro Padre llama a Moisés y entra a la presencia para entregarle ahora todas las ordenanzas, todas las instrucciones, todas las instrucciones. Y vemos que su pueblo, ¿no es cierto?, rapidito, a la vuelta de 40 días, estaba haciendo cosas que no correspondían, porque en este principio, en el principio de las demandas del compromiso, nuestro Padre le dice así para que pongamos atención, y parece que ellos le entró por aquí y salió por acá. Así fue. Pero esta es la demanda, este es el pacto, este es el compromiso. Dice, habló Elohim todas estas palabras, Éxodo capítulo 20, verso 1, en adelante. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Vio? Ahí estaban siervos, eran esclavos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya. Era un mandamiento, ¿no es cierto? Y como se cumple esta situación de ellos, nuestro Padre, ¿no es cierto?, dice que visita la maldad. Y empezó a través de lo que hicieron ellos a visitar, ¿no es cierto?, la tercera y cuarta generación de ellos, de toda esta maldad. Y los hijos hacían, ¿no es cierto?, algo muy semejante. Entonces nosotros vemos que aquí se desarrolla, ¿no es cierto?, el primer mandamiento. Y bueno, y a los 40 días hicieron un becerro de oro. De ese becerro de oro, ¿no es cierto?, se manifestó
dice ahí que perversidades, se desata toda inmundicia. Entonces aquí nosotros vemos que nuestro Padre establece y su pueblo hizo cosas que no corresponden. Pero Moisés intercedió por su pueblo, clamó e intercedió, pero aún así vino, ¿no es cierto?, una corrección y una disciplina. Si nosotros vemos las escrituras, ¿no es cierto?, ahí murieron muchos por causa de eso, por causa de esa, ¿no es cierto?, desobediencia, porque dijeron que iban a obedecer, pero ahí en la práctica hay desobediencia. Y sigue el desarrollo de la vida del pueblo de nuestro Meles. Vemos en el libro de Éxodo, después, ¿no es cierto?, en el libro de Levítico, cuando entran a la tierra prometida y que nuestro Padre le había concedido en el desierto, pasaron 40 años. Entonces vemos todo un desarrollo y el pueblo siempre anduvo, ¿no es cierto?, con reacciones, cosas que, ¿no es cierto?, les brotaba de dentro. Escuchaban, ¿no es cierto?, la voz de nuestro Padre, pero de dentro de ellos había una tendencia a hacer siempre lo malo. Y sigue el desarrollo. Después, ¿no es cierto?, estuvo Josué con ellos en la tierra prometida, y ahí vemos escrito de Josué. Después vemos, ¿no es cierto?, la experiencia de los jueces gloriosamente, porque ellos se comportaban de una forma incoherente, en desobediencia, y eran esclavos, los esclavizaban de nuevo, y nuestro Padre enviaba, ¿no es cierto?, a salvadores, y aquí lo vemos en el libro de los jueces, si lo podemos revisar. Ahí aparece Jefté, Sansón, muchos de los que están escritos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Vio? Entonces vemos que también nuestro Padre establece a David, y después, ¿no es cierto?, Salomón, y ya después de Salomón, nuestro Padre ya le da carta de divorcio porque su pueblo era su motivación, lo único, hacer el mal, desobediencia. Entonces, de este proceso, vemos, ¿no es cierto?, el libro de Isaías, que nuestro Padre le habla a través de profeta en su gran amor, a través de Jeremías. Después Jeremías vive ¿no es cierto?, los 70 años de la cautividad eh, por los babilónicos, ¿no es cierto?, a través de Nabucodonosor. Y vemos, ¿no es cierto?, toda esta experiencia de 70 años. Después de los 70 años se cumple que nuestro Padre se acordó y levanta, ¿no es cierto?, el castigo, pues dice 70, 70, ¿no? Pero en todo este desarrollo que nosotros podemos ver aquí en las Escrituras, no aparece ninguna doctrina extraña ni extranjera en el desarrollo de nuestro Padre para con su pueblo, y lo vemos hasta el libro de Malaquías. Para que ustedes conozcan, aquí no aparece ninguna doctrina extraña. Solamente el desarrollo de nuestro Padre glorioso, el reino de los cielos, con su pueblo. ¿Ok? Entonces vemos en el libro, posteriormente en el libro de Mateo, en los escritos que Israel, ¿no es cierto?, era conquistado, claro, por causa que por su desobediencia, ¿no es cierto?, aparece un, una nación, ¿no es cierto?, que está profetizado en las Escrituras, en el cual conquista a Israel y toma a Israel, y ahí se produce, ¿no es cierto?, la dispersión de muchos, porque cuando eran conquistados muchos, ¿no es cierto?, se iban y escapaban. A eso se le llama la dispersión de su pueblo. Se iban a diferentes lugares, a Grecia, y se iban estuvieron muchos, ¿no es cierto?, que aparecen ahí también en Roma, aparecen, ¿no es cierto?, en diferentes naciones porque se escapaban. Pero aquí este gobierno, ¿no es cierto?, romano, viene y cautiva. Y vemos en el desarrollo del libro de Mateo, ¿no es cierto?, que aparece, ¿no es cierto?, gobernando Roma, juntamente ahí con Herodes el Grande, y ahí vemos que, ¿no es cierto?, que Herodes, un hombre engañoso, perverso también, rebelde del pueblo, ¿no es cierto?, de Elohim, haciendo cosas totalmente aberrantes, pero ahí vemos, ¿no es cierto?, que recién aparece Roma, vale decir, los romanos, no ideológicamente, sino que pues los romanos, por causa, ¿no es cierto?, que ven esta realidad ideológica, empiezan a observar y a imitar y a empezar, ¿no es cierto?, a adoptar esto.
después de miles de años, después de cuando nuestro Padre habla de Génesis. Pero sí aparece profetizado esta realidad por causa, ¿no es cierto?, de la corrección de nuestro Padre para con su pueblo. Nuestro Padre no establece un reemplazo, no, para nada. Porque si nosotros vemos las escrituras que aparece en nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre glorioso, su unigénito. Y estas doctrinas ideológicas, ¿no es cierto?, estaban, ¿no es cierto?, doctrinas internas, vale decir, rabínicas, doctrina a través de su propio pueblo, ¿no es cierto?, como Gilel, y hay varios, ¿no es cierto?, que tenían tendencia, vale decir, de los fariseos, Gilel y el otro, que eran, ¿no es cierto?, saduceos, y eran doctrinas ideológicas, que más bien respetaban los escritos y los pensamientos de los ancianos, pero no la Torá. Entonces nuestro Padre Glorioso establece aquí y profetiza en Jeremías 31 sobre un nuevo pacto. ¿No es cierto? El primer pacto fue allá en el monte, ¿no es cierto?, Sinaí, en el monte Horeb. Y vemos nosotros aquí en Jeremías capítulo 31 que nuestro Padre establece un nuevo pacto. Aquí vemos en Jeremías 31. Dice, y vemos en el 30, Elohim promete que los cautivos volverán, ¿vio? Volverán del cautiverio. Después, ¿no es cierto?, de los 70 años que estuvieron, y aquí establece que termina la cautividad, ¿no es cierto?, que estaban allá en Babilonia. Y pasaron, ¿no es cierto?, pasaron varios reyes, tuvo Nabucodonosor, tuvo el rey Ciro de Persia, y todos esos. Entonces aquí vemos en el 31 que nuestro Padre dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, a todas las familias de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo, de descanso. ¿Por qué? Porque estaban cautivos, eran cautivos todo el tiempo. Yahweh se manifestó y me hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. ¿A quién? A Israel. Aún te edificaré y serás edificada, oh doncella de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. A Israel le habla como esposa. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán. Los que plantan disfrutarán de ellas, porque habrá día en que los, clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim, su pueblo, ¿vio? Porque así he dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilos a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel, a Israel. Y aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente, en gran compañía, volverán acá, para con su pueblo, palabra de nuestro Padre. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Escucharon? Siempre con su pueblo. Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas, que están lejos, y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, vio para con Israel. Él los esparció y ahora los reúne, porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, el vino, el aceite, y al ganado, las ovejas y a las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Vio? ¿Por qué? Porque era el salvador del alma, y el alma nunca más tendrá dolor. Él vino a dar descanso al alma porque ellos estaban siempre cautivos y afligidos. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia.
y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Yahweh. Así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y eso se cumple. Nos vemos nosotros. Herodes lo que hizo. Así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui más castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh, mi Elohim. ¿Vio? Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice nuestro Padre Yahweh. Establece señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, doncella de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque creará una cosa, porque Yahweh creará una cosa nueva sobre la tierra, mujer rodeada de varón. Y aquí empieza a hablar ya, creará una cosa nueva. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Yahweh te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi mi sueño y me fue agradable. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Yahweh. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la entera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán de entera. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Vio? Un compromiso para con su pueblo. Nuevamente hay un nuevo pacto. Ese pacto que ahora voy a hacer uno nuevo. No, no como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para con ellos, dice Yahweh. ¿Vio que se produjo allá un compromiso de matrimonio? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi mandamiento en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí, o se me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman las ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estos mandamientos, estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Yahweh. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada a Yahweh desde la torre de Hananael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él, sobre el collado de Gareb y rodeada de Goa.
y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos, al oriente, será santo a Yahweh, no será arrancada ni destruida más para siempre, nunca más. Y este pacto nuestro Padre lo hace con su pueblo, con ninguna nación extraña que quiera, ¿no es cierto?, engañar, como así andan, engañando, tratando de reemplazar que ellos son. Y es una mentira. Aquí establece a su pueblo y se cumple a través de su Hijo amado, nuestro Melech. Y esta doctrina que anda por ahí diciendo que es del reemplazo y inventa cuestiones, hace cosas, pero barbaries, de engaño y de mentira. ¿Cómo puede ser una doctrina del reino de los cielos si hace imágenes y está en el mandamiento? ¿Quién es ese entonces? Es un rebelde y un desobediente, es aquel que gobierna, ¿no es cierto?, este mundo, que levantó esta ideología. Y después esto se cumple a través de Constantino y está escrito en la historia. Y aparece, ¿no es cierto?, el primer Papa Gregorio I y después Gregorio II, con muchas barbaridades que son contra nuestro Padre, contra su pueblo, porque nuestro Padre establece sobre su pueblo. Por eso vinieron a conquistar, ¿no es cierto?, y tomar posesión del pueblo, de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Y hasta el día de hoy, Jerusalén es una ciudad internacional en el cual ellos están ahí de una forma perversa y puesto, ¿no es cierto?, sus capillas sobre, y si ustedes se fijan, está sobre, aquellos que están sobre, y es un engaño. Pero van ellos a recibir de parte de nuestro Padre mayor condenación. Está en las Escrituras. Ya. Entonces, todos aquellos, ¿no es cierto?, que aparecen levantando ideologías que son, ¿no es cierto?, la doctrina que ellos, no, nuestro Padre establece por medio de su pueblo. Y aparece este nuevo pacto. ¿Qué es lo que es este nuevo pacto? Una nueva obra gloriosa, como lo habla la Escritura, que su gloria postrera será mayor que la primera, como lo habla ahí en Malaquías. Malaquías establece, ¿no es cierto?, que en la antesala, ¿no es cierto?, del proceso de la venida de nuestro Melech, dice la gloria postrera será mayor que la primera. Sí, porque nuestro Padre hizo nacer a su Hijo a través del poder de la palabra. Y vino para con su pueblo, y la salvación viene de Israel. Lo dice nuestro Melech, ahí en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Que la salvación, este proceso, lo establece nuestro Padre por medio de su pueblo y con nadie más. Y todos los que se adjudican o quieren adjudicarse a través de la fuerza, a través de leyes, a través, ¿no es cierto?, del poder, a través del dinero, no van a prosperar, no. Porque nuestro Padre establece su tiempo para con ellos. Y hagan lo que ellos hagan, ¿no es cierto?, hagan lo que ellos se les imagina, no van a tener autoridad ni poder. Porque nuestro Melech en el desierto fue llevado en el poder del Rúa de nuestro Padre para hablar con este dueño de casa, ¿no es cierto?, que a él le fue entregado y él lo dice. El enemigo fue a tentar, así como fue tentada a Adán y Eva, este vino a tentar al Hijo de nuestro Padre. Pero ahí se cumple lo que habla Juan en la primera carta de Juan, capítulo 3, que nuestro Padre envía a su Hijo para empezar a deshacer todas las obras del enemigo, que empezó desde mucho tiempo. Y empieza, ¿no es cierto?, nuestro Padre a establecer un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Y aquí nosotros lo debemos observar. Nuestro Melech, su hijo, lo dice. No tan solo de pan, porque el enemigo dijo, si tienes hambre, dile a estas piedras que se convierten en pan. Pero nuestro Melech le dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. ¡Pah! Y establece el principio del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto, él iba a ser una obra de dentro del hombre, porque el problema estaba de dentro del hombre.
El hombre era cautivado y fue cautivado por las tinieblas de allá de Adán, ingresa en Adán, y nuestro Padre ahora viene a deshacer todo lo que Él empezó allá y viene, ¿no es cierto?, para sacarlo en una gloria postrera, en el poder de nuestro Padre. Y voy a establecer un nuevo pacto. Entonces voy a sacar ese conocimiento carnal, animal, carnal y diabólico, que este enemigo empezó, ¿no es cierto?, al hombre a distorsionarlo y a enseñarle perversidades, para que se establezca de dentro sus mandamientos. ¿Vio? Y aquí viene el nuevo pacto a establecerse de dentro, y nuestro Melech lo proclama. Este nuevo pacto de la voluntad de nuestro Padre se va a cumplir sí o sí, y se cumplió sí o sí, porque las tinieblas no prevalecieron, lo dice ahí en Juan capítulo 1. Las tinieblas, ¿no es cierto?, no tienen poder mayor, no, sino que aquí nuestro Padre establece sobre su pueblo su voluntad y por su pueblo un nuevo pacto, para con su pueblo, la casa de Israel, y para con todos los gentiles. Este es un beneficio para todos los hombres que nuestro Padre establece ahí en Juan capítulo 3, verso 16. Entonces aquí vemos una obra gloriosa de nuestro Padre estableciendo una obra nueva, la gloria postrera, que aquí se iba a establecer de dentro de nosotros. Esa manifestación gloriosa que fue allá en el monte Oreb, monte de Sinaí, ahora se establece de dentro de nosotros, para que todos los hombres cumpliesen por medio de la obra de nuestro Padre y obedeciesen sus mandamientos de dentro. Y nadie va a enseñar a su prójimo, nadie, porque Él se va a encargar de enseñar. ¿Y dónde nuestro Melech, su hijo, establece ese principio que nuestro Padre está hablando allá en Jeremías? Y aquí vemos nosotros en Juan capítulo 14, verso 15, para que ustedes sepan, y aquí está registrado. Lo que habló ya en Jeremías, aquí está registrado. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Rúa, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Yahshua, dijo, y el que me ama, mi palabra guardará, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y aquí, ahí está la gloria postrera. Y dice, el que no me ama, el que rechaza, ¿no es cierto?, no obedece mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído, lo que sale de la boca de nuestro Melech, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, que aparece acá también, el Ruach de verdad, ¿no es cierto?, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Vio? Y aquí nuestro Melech establece que ninguno enseñará, sino que el Ruach es el que tiene que enseñarnos. ¿Por qué? Porque esta gloria postrera, este nuevo pacto que nuestro Padre establece, se tenía que nacer de nuevo, una nueva creación. Por eso le dice aquí a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Se fija que nuestro Padre no vino a establecer con ninguna otra doctrina extraña, o que se quiera, ¿no es cierto?, adjudicarse y a reemplazar esto. No. Con ninguna nación perversa. Nuestro Padre establece en su misericordia con su casa de Israel, y de ahí viene la salvación. Porque nuestro Padre establece en Juan capítulo 4 con la ciudad de Samaria, y que los samaritanos eran gentiles. Vio que la mujer tenía 5 maridos tenidos y el que tienes ahora no es tu marido. Ellos tenían una vida desordenada, no se sometían a los mandamientos. Pero aquí dice clarito,
Respondió Yahshua y le dijo, ¿a quién? A Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Bueno, Nicodemo en su condición humana, humanas, palabras terrenales, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es agua también, y mediante el poder de la palabra. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y nuestro Mele lo establece, es necesario. ¿Por qué? Para que se cumpla, ¿no es cierto? Y se produzca en todos los hombres esta nueva creación. Nuestro Padre en su gloria postrera, del compromiso que establece un nuevo compromiso por medio de su Hijo, y su Hijo, ¿no es cierto?, es llevado al sacrificio, ¿no es cierto?, del madero, para que todo aquel que le obedece no se pierda y se establezca este nuevo pacto en él. Este pacto también es para salvación y vida eterna. Para todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Lo dice en Juan 3:16. Y todos los que reciben esto, Juan capítulo 1, versos 12 y 13, a todos los que recibieron este mensaje, a todos los que le creyeron y fueron obedientes, nuestro Padre le dio potestad de ser llamados sus hijos. Ahí recién. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, ¿vio? No a través de la carne, sino a través de la palabra. Nuestro Padre proclama, dice, eres concebido y eres mi hijo, a través de este proceso. Entonces nuestro Padre no establece con ninguna otra doctrina, ni ideología, ninguna otra nación, sino con su pueblo Israel. Pero estos que estuvieron ahí, ¿no es cierto?, observaron y adoptaron este espíritu engañoso, y levantó una doctrina, ¿no es cierto?, que viene posteriormente, viene posteriormente a través de Constantino y se establece, ¿no es cierto?, como una doctrina universal, a través del poder, a través del engaño, a través de la mentira, a través de robar, y ahí está, contra los mandamientos. Entonces, hoy nuestro Padre ya le tiene determinado un doble, una mayor juicio para con todos aquellos engañadores, mentirosos, que se dicen, ¿no es cierto? Y dentro de sus congregaciones hay perversidades. ¿Cómo no mataron e hicieron, ¿no es cierto?, grandes batallas de conquista con estos perversos para tener poder y para dominar a través de la fuerza? ¿Vio? Entonces, nuestro Padre establece este nuevo pacto para con la casa de Israel, nada más para con su pueblo, y por misericordia a todos los gentiles, a todos los que quieran abrazar, a todos los que desean guardar. Mi día de reposo lo habla ahí en Isaías 55 y 56, a todos los que quieran, ¿no es cierto? Nuestro Padre les considera en su amor y misericordia. Entonces, para todos aquellos que hablan, y voy a hablar ahora sobre el apóstol Pablo que viene, ¿no es cierto?, como ministro, ¿no es cierto?, a los gentiles, en el cual aparece ahí en los libros Hechos capítulo 26, él dando testimonio delante del rey Agripa, hablando, ¿no es cierto?, sobre toda su experiencia. Yo he nacido de nuevo. Yendo a Damasco, hubo una intervención en mi vida de una presencia, ¿no es cierto?, gloriosa que me habló. Y me habló en lengua hebrea diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dúrate dar cosas contra el aguijón. Y él preguntó, y nuestro Padre interviene sobre su vida, para con los gentiles. Pero nuestro Padre interviene y lo hace nacer de nuevo. También saca de dentro de él toda esta información rabínica farisea extremista que buscaba matarnos. Y lo podemos ver. Él iba en comisión de los principales. Entonces también de los principales de la época, claro, porque también eran perversos, no obedecían, no querían obedecer, ellos querían el poder. Y estaban confabulados, ¿no es cierto?, con ese gobierno, ¿no es cierto?, de turno que estaban, ¿no es cierto?, los romanos ahí. Porque nuestro Melech era una gran piedra en el zapato, tenían que eliminarlo, pero porque eran gobernados por este príncipe de la potestad del aire. Y él ponía, ¿no es cierto?, las intenciones del corazón.
para matar, matar, matar. ¿Vio? ¿Y con qué fin iba el apóstol Pablo para matar? Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo es intervenido y hay un antes y un después. Pablo es totalmente diferente, es otra persona. Y empieza a hablar ahora del reino de los cielos. Empieza a hablar del unigénito, del primogénito del Padre, que es la salvación y que es la propiciación. Y él empieza a hablar gloriosamente para con todos los hombres. Como lo conocían que perseguía y mataba, todos andaban asustados, pero él empezó y él fue enseñado a través ahora de las obras del conocimiento del reino de los cielos. Él tenía la obra de la muerte, de las tinieblas, del conocimiento de la obra del pecado y de la muerte. Pero fue sacado ese de ahí y ahora se establece, ¿no es cierto?, el reino de los cielos a través del Ruach, a través de las obras del conocimiento, de las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Y es gobernado, ¿no es cierto?, por el Ruach. Antes era gobernado, ¿no es cierto?, por el príncipe de la potestad del aire y ahora por nuestro Padre a través de su Ruach. Y empieza a enseñar, y empieza y vemos las cartas. Entonces, como muchos también dicen, y aquí también para que puedan conocer, que nuestro Melech, nuestro Padre, es el día de reposo porque no quieren guardar los mandamientos. Porque no quieren, eso es literalmente, no quieren guardar los mandamientos. No quieren que venga el Ruach glorioso del reino, el Ruach de verdad, y los gobierne y los guíe a toda verdad. No quieren. Quieren vivir conforme a sus ideas, sus pensamientos. Y no confundan las cosas, porque la obra de la obra del sacrificio del madero es para que tu alma, ¿no es cierto?, descanse. Nuestro Padre hace una obra gloriosa, es por eso que el apóstol dice que nosotros somos sepultados. Y nuestro Mele, él toma todas estas culpas y todas estas culpas que habían contra el acta de los decretos que había contra nosotros, son sepultadas juntamente. Nosotros somos sepultados con nuestro Melech y somos resucitados a través de la sangre de nuestro Melech. Por eso en la antigüedad, cuando se hacía nuestro sacrificio, nuestro Padre veía la inocencia y esa sangre veía y pasaba sobre tu vida. Ahora se nos pasa la vida de la sangre gloriosa de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Y nuestro Padre nos ve. Y ahí se produce el descanso de nuestras almas, que reposan nuestras almas y nacemos en una nueva criatura. No tiene nada que ver con los mandamientos, porque ahora, conforme aquí, iban a ser, ¿no es cierto?, a través del Ruach, a una forma automática, ser enseñados los mandamientos. Los mandamientos de nuestro Padre son eternos. La palabra reposo, la palabra Shabbat, reposo, en hebreo tiene varios significados. Descanso, reposo, libertad, para que ustedes entiendan y conozcan, pero como no conocen, necesitan que alguien les pueda decir o enseñar. La obra del sacrificio, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la obra, ¿no es cierto?, de los mandamientos, porque nuestro Melech dijo y dejó registro: si me amáis, guardad mis mandamientos, y lo habla en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y lo dice claro él, porque él nació para guardar los mandamientos y enseñarnos a nosotros que tenemos que nacer de nuevo. Y vio, y ahí está el testimonio, porque nuestro Padre establece sobre su Hijo para que guarde todos los mandamientos que Él lo iba a cumplir ahora en nosotros. Y Él fue sujeto, ¿no es cierto?, a este cuerpo hasta la manifestación de Israel. Como bien dice, ¿no es cierto?, aquí en el verso 10 del 15, Juan capítulo 15, del verso 10. Si guardares mis mandamientos, es una palabra condicionante. Si tú obedeces los mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y esto es una afirmación, y permanezco en su amor. ¿Vio? Estable. ¿Cuál es el amor? El primer gran mandamiento, y por eso que tenemos que entender, nuestro Padre establece su primer gran mandamiento, porque le preguntaron ahí los escribas y fariseos, ¿cuál era el primer gran mandamiento? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a tu Padre Elohim con todo.
No con la mitad, con un cuarto, con un poquito, con toda tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que ir al sacrificio mediante la obra de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Entonces, el descanso de tu alma, porque tu alma estaba gobernada por las tinieblas, y eso tienes que entender, que te llevaba, ¿no es cierto?, cautivo. Y eso lo habla ahí el apóstol en Romanos capítulo 7, ya está haciendo una analogía, está enseñando. Y él detecta, dice, ya hay una ley, un personaje que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Porque él estaba cautivado y está enseñando, porque él fue, ¿no es cierto?, intervenido y el Rúa está dando la explicación a través de él. De ese somos liberados. Ese nos tenía cautivado, nos tenía encarcelado, nos tenía agobiado, nos tenía cautivo y éramos esclavos de él. Entonces nuestro Padre glorioso hace una obra extraordinaria a través de la obra del sacrificio. Todos tenemos que nacer de nuevo por medio de la obra de nuestro Melech, del sacrificio del madero, en su muerte, en su sangre, en su llaga, y fue resucitado y todos somos resucitados. Para andar en la novedad de vida, una nueva creación, y así lo empieza a hablar el apóstol. Y lo habla ahí en Gálatas. Porque todos van a hablar, no, si tenemos que circuncidar, tenemos que... No, 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 porque el Ruach te va a enseñar después. La nueva criatura va a ser enseñada por el Ruach. Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a enseñar todas las cosas conforme a los mandamientos. Pero si tú no quieres es porque rechazas a nuestro Padre. Rechazas la obra gloriosa de nuestro Melech de salvación para vida eterna. A todo aquel que obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está toda la obra. Entonces todos estos engañadores, ¿no es cierto?, que no entienden y piensan con una mentalidad humana, hablan, ¿no es cierto?, que nuestro mel es el reposo. Sí, es el descanso de tu alma. Es el reposo de tu alma, porque tu alma tiene que ser, porque ahí, o no sabéis que yo vine a salvar las almas, dice, escúchanos, ¿no? Nuestro Melech dice, como Jacob y querían, ¿no es cierto?, sacar su, ¿de qué espíritu soy de vosotros? Le dice nuestro Melech, no sabéis que yo soy el que vine a salvar, y nuestro Padre va a darle, ¿no es cierto?, libertad a tu espíritu, nuestro Padre glorioso. Pero el Cordero, a través del sacrificio, era para el descanso de tu alma y puedan nacer nuevamente para andar en la novedad del reino de los cielos, gobernado por el Rúa de nuestro Padre, enseñado por Él, guiado por Él, instruido por Él, y Él te da crecimiento, el Rúa de nuestro Padre. No tiene nada que ver aquello que sostienen por error, por desconocimiento e ignorancia, porque piensan, ¿no es cierto?, con una mente animal carnal y no han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no entiende estas cosas porque estas cosas las enseña el Ruach. Y el Ruach viene cuando tú eres nacido de nuevo, eres lavado, eres purificado a través de la obra del sacrificio del madero. Y eres una nueva criatura y aquí viene el Ruach y te enseña. Y Él instruye y Él te guía a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo dice ahí en Juan 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra, lo que salió de tu boca, es verdad. Vio la Torá y te lleva a enseñar y te viene a revelar todos los mandamientos para que tú los empieces a vivir y a obedecer y a caminar en ellos. No tiene nada que ver el descanso de tu alma con los mandamientos. Los mandamientos están, no van a ser, son eternos, salieron de la boca. Y aquí es una obra de salvación para tu vida, un descanso para tu alma. Pero la nueva vida, ¿no es cierto?, que nace, va a sujetarse solo de una forma innata mediante su ruaj a través, porque somos visitados, y aquí lo dice, visitados por nuestro Padre, por nuestro Melech, a través del ruaj, y Él nos enseña, y Él nos guía, y Él nos educa, Él nos cría nuevamente para caminar en su voluntad por medio de Yahshua, el sacrificio perfecto, glorioso, sublime. ¿Vio? Bendito es nuestro Padre. Para que quede claro, nuestro Padre no comparte
la obra gloriosa, su obra con ninguna otra nación, sino con su pueblo, y lo va a compartir y lo va a revelar a todo aquel que se sujeta y quiere obedecer y se humilla delante de él, reconociendo la obra de su Hijo, lo que Él establece, porque Él lo hace nacer de dentro de Él, y ahora concebirás su Hijo unigénito y su primogénito. Bendito es nuestro Padre, porque Él nos ha dado el conocimiento, el entender y comprender la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad te dará la libertad de qué, de ese que está ahí, que gobierna y que entró por Adán, pero aquí nuestro Padre viene y establece por medio de su Hijo empezar a deshacer, y una obra nueva tiene que construirse en ti, de dentro de ti una casa nueva, una construcción nueva, como lo habla el apóstol. Saludos a todos ustedes, que nuestro Padre les pueda bendecir a través de estos videos. Un abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad.